Buenas noches, bienvenidos a Entre Nosotros. Ahora estaremos todos los miércoles en Entre Nosotros y los jueves en esta noche. A partir de hoy, Entre Nosotros será los miércoles. Hoy nos acompaña la doctora Ana Laura Corrales Solís, quien nos estará conversando sobre el top 5 de las enfermedades dentales más comunes. Ese es el tema de esta noche para que usted también interactúe con nosotros y vamos a leer las consultas que a lo largo de la tarde hemos recibido de manera WhatsApp para conversar con la doctora Ana Laura Corrales. Bienvenida a ellas, sobrina de Diego Corrales, imagínense, sobrina política de Elizabeth, y está hoy compartiendo con nosotros. Buenas noches, Ana Laura. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. El programa será los miércoles a las 8, solamente que hoy empezamos un toquecito tarde por problemas técnicos, pero para que lo tengan presentes, los miércoles a las 8 de la noche, el programa Entre Nosotros. Vamos a hablar del top 5 de las enfermedades dentales, sin embargo yo metí una extra ahí que es el problema mío, pero bueno, voy a mencionarlas. Top 6 entonces. Top 6, porque yo igual todas es importante verlas siempre. Hablando con la doctora, tenemos que el cáncer bucal ocupa el lugar número 1 de enfermedades. Después de eso tenemos las caries, la gingivitis, la periodontitis, la halitosis. Como podríamos ponerlas a todas en el segundo lugar, me dice usted, porque... hasta la que usted quiere meter de colada también. Ajá. Casi que es que todas. Y la que yo quiero meter de colada, como decimos, es el bruxismo, que es bastante común también. Entonces empecemos, doctora, hablemos, yo quiero que toquemos cada enfermedad, hablemos cómo la podemos detectar, cuáles son los síntomas, cómo la podemos prevenir, qué tratamientos se pueden recibir, y entonces empecemos con, dejemos el cáncer bucal de último, porque sería el más importante. Hablemos primero de las caries. Doctora, de estas 6, ya salió el top 6. De estas 6, ¿hay algo, o sea, tiene como un orden donde una sea la más común que la otra? Actualmente sí primero que ya se ha generado más el análisis, el revisar al paciente, no solo el ser dentistas y solo revisarle los dientes, sino ser lo que nosotros conocemos en el gremio como estomatólogos, o sea, es revisar al paciente lo que es cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque el riesgo de cáncer en cabeza y cuello está muy alto, que eso, bueno, ahora lo podemos mencionar más. Entonces sí yo diría que tal vez el cáncer, por eso sí yo le dije a Elisa que me gustaría casi que ponerla de primera, porque ahorita queremos los odontólogos educar muchísimo a los pacientes del riesgo de cáncer oral que se está presentando. Obviamente las 5 demás no dejan de ser importantes, incluso algunas pueden generar otras, digamos que en el caso de la gingivitis, si el paciente no se mantiene en cuidado, va a generar periodontitis, y un paciente con periodontitis que no se mantiene en cuidado también puede generar otro montón de enfermedades sistémicas, hasta hipertensión y diabetes, y de ahí van otro montón de cosas más. Entonces están hasta entrelazadas entre ellas, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante lo que es la salud bucodental. Sí, yo le di mucha prioridad y le insistí tal vez tanto en lo que es cáncer oral, porque ahorita nosotros queremos crear mucha conciencia en lo que es la prevención y los cuidados que tenga el paciente, que no es solo acudir al dentista porque me duele algo, porque no pude dormir anoche y porque ya, sino tener esa conciencia de esa prevención, ¿verdad? Es súper importante. Sí, entonces, digamos, por eso el cáncer bucal ocupa el lugar número 1 en enfermedades más comunes. Y entonces vamos a tocar primero las otras enfermedades así rápidamente para enfocarnos en esa que sería como la más importante que queremos conversar con la doctora. Entonces, las caries. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo caries? ¿Cuáles son los síntomas para saber? Las caries. Vamos a empezar, digamos, desde que el paciente empieza a desarrollar un proceso de caries. Entonces, un proceso de caries, obviamente hay una mala higiene o alguna retención de lo que se llama la placa bacteriana. La placa bacteriana es esta cosita blanca que el paciente dice que se quita con la uña, ¿verdad? Ajá. El paciente que retiene placa, entonces esto, como le dice uno a los chiquitos, ahí va la caries haciéndose la casita, ¿verdad? Y va empezando a crear.
Inicialmente, un proceso inicial de caries, el diente, lo que es la corona, que la corona es lo que nosotros vemos del diente, lo que nos podemos ver, está formado por lo que se llaman los cristales de hidroxiapatita. Entonces, imagínense, cristales hexagonales, todos perfectamente alineados, eso es viéndolo ya microscópicamente. Cuando empieza a haber un proceso de caries, estos cristales empiezan a sufrir alteraciones o lo que se llama desmineralización, o sea, que pierden sus minerales. Entonces hay un desacomodo de los cristales, algún daño. Como le digo, esto es ya viéndolo muy microscópicamente. ¿Cómo lo vemos nosotros clínicamente en un paciente? Es el paciente que llega con una manchita blanca y estas lesioncitas así blanquitas, pero si yo les paso el explorador, está duro, está totalmente duro. Eso es una lesión inicial de caries. Si el paciente, o todavía incluso se puede ver, todavía un poquito más avanzado, como una manchita. El paciente dice, es que vea, yo a mi chiquito le veo un montón de manchitas cafés, y usted lo revisa y eso está totalmente duro. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué es la prevención en este caso? Buena higiene. Si el paciente, usted lo detectó aquí en el proceso inicial de caries, y el paciente empieza a tener buenos hábitos de higiene, el proceso se detiene, y es lo que se llama una caries arrestada. Entonces se detiene el proceso. La manchita queda, pero no llega a ser caries franca, por así decirlo. ¿Qué pasa si el paciente no tiene buena higiene? Sigue con sus hábitos, malas técnicas de cepillado, no usa hilo dental, alto consumo de azúcares y demás, entonces empieza la caries a avanzar. Características en caries: la coloración, el cambio del color que ya le decía, se ve como café o así, o negrito, blanco en algunos casos. Es un tejido suave, es un tejido que nosotros con un instrumento, una cuchareta, un explorador, lo podemos así remover fácilmente. Entonces la caries de ahí va a empezar a avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Ya la caries solo la cura el odontólogo, no hay nada más. Pero digamos, una caries es porque me doy cuenta porque llego donde el odontólogo y me dice, usted tiene una caries, no duele, pero cuando duele ya es porque tocó Cuando nervio, duele es porque la caries está más avanzada, no necesariamente toca nervio. ¿Por qué? Los cristales de hidroxiapatita es el esmalte, que es la cobertura externa de la corona. De ahí para adentro sigue lo que se llama la dentina, y más adentro es la pulpa, donde está el nervio y toda la irrigación sanguínea del diente. La dentina, viéndolo igual microscópicamente, está hecha por los túbulos dentinarios. Imagínense un montón de tuberías que conectan desde el esmalte hasta la pulpa, puras tuberías. Y eso genera también la sensibilidad en los dientes. A veces un paciente dice, ¿cómo frío? Y es así, es porque entonces el frío mueve las células, que son los odontoblastos, en los túbulos dentinarios, y eso genera esa sensibilidad. Entonces, a veces la caries, sin necesidad de estar en pulpa o ya llegando al nervio, sea como sea, es extensa y genera esas sensibilidades, esas molestias y ese dolor. Claro. O sea, esa sensibilidad no siempre es el nervio. Y no siempre es caries, tampoco. Esa sensibilidad también puede ser por otras cosas. Y no siempre necesita un tratamiento de nervio para resolver eso. Tampoco, exactamente. Ahora, igual como se trata también de ir al odontólogo solo por prevención, los tratamientos ahora son muy conservadores. Entonces ahora se trata, por ejemplo, de que si uno viene y remueve toda la caries con cuidado, solo caries y no quitar remanente dental, tratar de no llegar a nervio. El diente se defiende igual como usted se defiende todo el cuerpo con el sistema inmunológico. Entonces cuando uno empieza a hacer caries, el diente empieza a producir lo que se llama dentina terciaria, es como decir la dentina de defensa, es un color diferente de hecho y de todo. Entonces nosotros podemos llegar a dentina terciaria, eliminar la caries y poner algunos materiales como un ionómero de vidrio, por ejemplo, que eso me hace como una barrera y ayuda a remineralizar el diente, que se acuerda que se había desmineralizado, y luego hacemos la calza o la resina, ¿verdad? Entonces tratamos de tratarlo sin tener que llegar al tratamiento de nervio. Obviamente hay casos donde ya la caries es tan extensa que el paciente sí, obviamente, son pacientes que le dicen, no puedo dormir, el dolor en las noches, de un pronto a otro me estoy bien dormido y me despierta el dolor, no puedo comer ni frío ni caliente, si me toco el diente me duele. Ya ahí, son todos los síntomas para un tratamiento de nervio.
Ya ahí sí no hay mucho más. Hablemos ahora de la gingivitis. En el caso de la gingivitis, como le digo, está súper relacionado con lo que es la periodontitis. Entonces, gingivitis, bueno, viene de gingiva, de la encía, y periodontitis es el tejido que está en la periferia del diente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces viene otra vez un paciente con mala higiene. Lo principal cuando vayan al odontólogo, pidan que les expliquen cómo lavarse los dientes, porque hay gente que usted llega y todo, y en la escuela o nunca en realidad aprendió la técnica real y correcta para lavarse los dientes. ¿Cuál es esa técnica real y correcta? Ya que estamos en así, por lo general yo no lo hace con el dentoformo y todo, y yo no lo pude traer, pero así básicamente yo les digo, es como la canción que le enseñaron a uno. Entonces, ok, los brinquitos que vemos en la encía, entre diente y diente, esa encía se llama encía libre. Se llama encía libre porque no está pegada a diente, no está pegada a hueso, no está pegada a nada. Entonces, si uno se cepilla así, que es el clásico y más clásico cuando vamos tarde, ¿verdad? Que uno me lava en carrera y ya, ¿qué es esa encía? Esa encía usted la hizo así, para todo lado, ¿verdad? Entonces, la encía lo percibe eso como una agresión. Y la encía lo que hace, yo siempre les digo a los pacientes, si usted y yo estamos ahí y yo empiezo a hacerle así, usted no se va a quedar ahí todo el día, ¿verdad? Usted se quita. La encía lo ve como una agresión y se quita, se retrae. Entonces es lo que ya se empiezan a ver los cuellitos. Entonces, para cepillarnos bien, como la canción, los de arriba hacia abajo. Es como peinando esa encía. Entonces, los de arriba hacia abajo. Y no es una pasada, o sea, por lo menos, ojalá unas 10, pero bueno, digamos que unas 5. O sea, varias pasadas, todo, por dentro. Aquí el cepillo, así es muy complicado, entonces poner el cepillo así. Yo siempre digo, pringue el espejo, después eso se limpia. Y todas las partes. Y los de abajo, hacia arriba, peinando esa encía hacia arriba. Las muelas que retienen a veces mucha comida, o en el caso de los chiquitos que si comen galletas y estas cosas, las muelas en círculos. Entonces en la muelita se hace ese movimiento así en círculos. Y la lengua, siempre hay que lavar la lengua, que una lengua sucia es una alta causa, por ejemplo, de la halitosis, que la vamos a mencionar también más adelante. Dice don Adrián Arce Jiménez, la odontología no es cara, lo caro es el vestido. No tenemos mucha cultura de higiene dental. Mucha gente, bueno, primero tengo 2 preguntas, ya que estamos hablando de la higiene. Sí, porque también tenemos las preguntas de la gente que ya nos... Las previas. Sí, las de la tarde. Dice Richard Molina Mecena, a quien enviamos un saludo especial esta noche. Es una urgencia nacional sufrir enfermedades dentales. Puede ser un antecedente de enfermedades más serias. Una enfermedad dental. Es lo que hablábamos ahorita, digamos. Un ejemplo, un paciente con gingivitis hace periodontitis, puede desarrollar, como le decía, hipertensión o diabetes. O un paciente con gingivitis, periodontitis y tiene algún problema cardíaco, un paciente, por ejemplo, que le pusieron algún stent o alguna válvula, puede desarrollar una endocarditis bacteriana. Entonces, o sea, todo está muy relacionado. Y yo siempre les digo, o sea, por aquí entra la comida a su cuerpo. Y es algo muy importante que hay que cuidar siempre. Porque no es solo que estoy bien del corazón, que esto y que el otro. Y también la boca es parte del aparato digestivo. Y tiene que estar sana. Si usted, por ejemplo, no puede masticar bien los alimentos, imagínense, no va a poder comer bien tampoco. Si le sangran las encías, si tiene dientes flojos, si le faltan piezas dentales. Entonces, y eso, un paciente que está con una molestia, ya ese día no comió bien, no se alimentó bien. La gente por lo general utiliza cepillos de dientes duros, porque creen que entre más duro el cepillo, mejor es la limpieza. ¿Eso es correcto? No. Y gracias por eso, porque se me fue antes en la explicación. Lo más importante es tener una buena técnica, no es hacerse duro. Es más, nosotros recomendamos cepillos dentales suaves. Medio, en el caso de ya estos pacientes que dicen, no, vea, yo con un cepillo de dientes suave, yo siento que no me cepillé los dientes. Entonces, por lo menos que usen medio. Es más, duro, nosotros siempre hemos dicho, no deberían ni siquiera venderlos. Pero, si no, ojalá cepillo de dientes suave o medio a lo máximo. Dice Adrián Arce, personas con mal aliento, ¿es dental o gástrico?
Existen las dos opciones. Eso sería la halitosis. Eso es halitosis. Ok, hablemos de la halitosis entonces de una vez, ya que Y ahorita me vuelvo a gingivitis y periodontitis, que se lo dejé botado. Sí, para leer los mensajes de la tarde, porque tengo uno que me llamó muchísimo la atención. Pero me llamó muchísimo la atención de la manera que inicia. Y es, imagínense, se llama Dayana Sandoval y tiene 14 años. Ahora se lo vamos a leer. Ok, en el caso de lo de la halitosis, en algunos, bueno, la halitosis puede ser sí, como se dice en algunos casos, a veces hay pacientes con una gastritis muy severa o alguna enfermedad gástrica muy, muy severa, pero no tiende a ser la principal causa, como se conoce desde hace muchos años, que siempre, no, es que está muy mal de la panza, entonces por eso tiene mal aliento. No. Luego, muy comúnmente es que pacientes que a veces, como le digo, no se limpian la lengua, y entonces la lengua empieza de esas lenguas blancas, se conoce como lengua saburral. Usted puede ver de todo, ¿verdad? Y es serio porque existe entre una de las categorías de estas lenguas tan sucias, existe lo que se llama la lengua pilosa o la lengua vellosa, que prácticamente que parece que la lengua tiene pelos de lo sucia que está, y eso genera mal, parece por las capas de suciedad, digamos. Entonces eso obviamente va a generar mal aliento. Luego un paciente con mal higiene, un paciente con enfermedad periodontal puede presentar mal aliento. ¿Por qué? Porque la enfermedad periodontal también puede generar abscesos, el paciente puede tener, estar liberando pus y no se da cuenta, o a veces le dicen a uno, uy doctora, esta muela me duele y yo siento un sabor raro en la boca, es que esa muela está supurando, tiene pus y eso genera mal aliento. Doctora, ¿hasta qué profundidad? Cuando usted habla de lavar la lengua, porque muchos dicen, bueno, yo no sé, yo una vez vi una lengua, claro, y una red, ¿verdad? Y era inmenso. Entonces uno dice, bueno, me imagino que la mía es también profundísima. ¿Hasta dónde? Porque yo escuché una vez un compañero de labores lavándose la lengua y estaba casi vomitando. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta dónde hay que llegar el cepillo para lavarse bien la lengua? El cepillo es lo más común que usamos para lavarnos la lengua, pero aún así, si pueden conseguir un limpiador de lengua, van a ver la diferencia que hace un limpiador de lengua. Y casi que le digo de que trate de llegar lo más atrás que pueda. Porque sí, yo entiendo, hay gente que tiene un reflejo de vómito que a veces uno les toca la punta de la lengua y ya con eso están con arcadas. Sí. Entonces, de tratar, a veces es un poco de sensibilización, pasa mucho con los chiquitos, porque los chiquitos no están acostumbrados a que les toquen lo que es cavidad oral y demás. Entonces la mamá le dice, uy no doctora, yo le limpio la lengua con gasa y siento que se me va a vomitar, pero es también un poco de sensibilización. Obviamente si hay personas que tienen mucho reflejo de náuseas, entonces a veces el limpiador funciona un poco mejor y es en serio, cuando usted dice, se lavó con cepillo y me quedó así, pero cuando uno usa el limpiador de lengua, es otra cosa por completo como queda esa lengua. Es que eso es algo también, bueno, que debemos haber hablado antes, a mí se me olvidó porque lo iba a preguntar. La gente cree que es nada más cepillarse, que la limpieza dental es solamente cepillo, pero está el hilo dental. Los que tienen espacios muy grandes entre los dientes, hay unos cepillitos también. Los interdentales, es como ver un hisopo. Limpiadores de lengua, o sea, el enjuague. El enjuague. Que hay gente que piensa que por salir en carrera se echan enjuague y vámonos, el enjuague nada va a sustituir el cepillo. Y en orden, entonces, hilo dental, porque nosotros siempre decimos, ahora hay como teorías de que puede usarlo de cualquier manera, pero es uno, si usted llega y se cepilla y no pasó hilo de el pedacillo de carne que quedó ahí, lo que hizo fue como peinarlo. Entonces, hilo dental, cepillo, limpiador de lengua, idealmente si lo tuviera, y enjuague al final. La cantidad de pasta en adultos es, el cepillo está así, este es el largo del cepillo, entonces del ancho del cepillo. Eso es lo más que suficiente para lavarse los dientes, porque a veces agarran el cepillo así, ¿verdad? Todo lleno de pasta. Eso es un gasto totalmente innecesario de pasta. Con que hagan al ancho del cepillo es más que suficiente. En niños, bebés, digamos que apenas les están empezando a salir las piezas, es como un grano de arroz. Y ya más grandecitos es como una petit pot. O sea, una buena limpieza lo que requiere más es tiempo.
es tiempo. De hecho, digamos, idealmente uno debería durar solo lo que es cepillado. Yo diría de 4 a 5, pero bueno, para no traumatizarlos tanto, de 3 a 4 minutos. Solo cepillado dental, ¿verdad? Hay que sacar el rato. Y si tiene frenillos, todavía más. Y uno pretende que en un minuto ya. Ah, sí, uno se hace aquí y dejan a veces. Se fue frijolito A ahí veces en la encía. parte, sí. Saludos para Carlos Quiroz que nos está viendo. Don Adrián Arce dice, personas, no, excelente programa, bendiciones, saludos. Don Gilbert Cedeño, saludos para todos. Saludos para Yerlin Álvarez y Don Obed José Cisneros que nos acompañan. Bueno, devolvámonos ahora entonces a la gingivitis. La gingivitis, sí. ¿Gingivitis o gingivitis? Gingivitis. Gingivitis, yo lo digo Y mal. periodontitis. Yo no escucho nunca el anuncio de televisión que De decían de la gingiva. gingivitis. Que anunciaban un producto. Gingivitis porque es de Llamada gingiva. De gingiva, ok. Ujú. Ya, no se me va a olvidar. Ok, bueno, entonces gingivitis. Gingivitis es un periodo inicial de periodontitis. Entonces el paciente que va a ver inflamación en las encías, la encía se ve como rojita, como inflamada, no se ve eso que está así como pegadita al hueso, se ve más gordita. Ya uno del ojo clínico, uno sí le ve más detalle, que por ejemplo la encía se le conoce que tiene una apariencia de cáscara de naranja cuando está saludable, y nosotros decimos un color rosa coral pálido, que es ese rosadito saludable, ajá. Si el paciente se inflama la encía, esos puntitos, como era una cáscara de naranja, se pierden por completo. Entonces el paciente va a presentar sangrado. Es el paciente que dice, yo me lavé los dientes y siempre me sale sangre, pero eso es de todos los días. Le dicen, no, es que yo creo que me lavo muy duro, y a veces no. ¿Duele, doctora, la gingivitis? No, por lo general no, y ese es el principal problema. Igual hasta la periodontitis, ya son casos muy, muy avanzados para que el paciente sienta dolor. ¿Por qué? Porque al ser esa inflamación en los tejidos circundantes del diente, entonces tiene mucho de dónde expandirse. ¿Qué es lo que pasa con un dolor de dientes? Es como un dolor de cabeza. El conducto del diente es un tubo, y el diente es durísimo, durísimo, porque no hay nada en el cuerpo humano, ni siquiera los huesos, que sea tan duro como un diente. Entonces se inflama la pulpa o el nervio y todo esto, hay inflamación por dolor o lo que sea. Entonces obviamente donde eso se inflama, el diente no lo deja inflamarse, y por eso duele tanto un diente, como un dolor de cabeza. En el caso de la gingivitis o la periodontitis, tiene mucho espacio para donde crecer esa inflamación, entonces cuesta mucho que al paciente le moleste. La gingivitis, como le digo, es esto, es esta inflamación, sangrado. El paciente por lo general tiene placa bacteriana, no tiene, en algunos casos tiene como un poquito de sarro. ¿Qué sigue de ahí? El paciente empieza a acumular esa placa bacteriana, como digo, empieza a hacer como casas, y se empieza, ya no es suave, se empieza a poner dura. Y al ponerse así, empieza a convertirse en lo que es el sarro. ¿Qué es el problema de esto? Ok, el sarro, nosotros tenemos, el hueso le da el soporte al diente. Ahí en medio está lo que es el ligamento periodontal. El paciente produce sarro aquí arriba, y ese sarro nada se quita y usted no lo quita, y entonces el sarro empieza a bajar y empieza a bajar. ¿Y qué es que empieza a bajar? Que se mete en medio del hueso y del diente. Entonces empieza a aflojar los dientes, porque ya le estoy quitando el soporte al diente. Entonces un paciente con periodontitis va a presentar movilidad dental, y esta movilidad dental nosotros la dividimos en categorías, ¿verdad? Pues de hecho se dice grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 es que usted le mueve al paciente el diente y se mueve un poquito, pero hay casos donde ya la pieza simplemente no queda más que extraerla, porque ya no hay nada más que hacer, ya perdió todo su soporte. ¿Qué se puede hacer? Bueno, igual tiene sangrado, inflamación de encías, eso no duele tampoco. mal olor. No. Ya muy, muy avanzados son los casos en los que duelen, y a veces se quejan más de la incomodidad para comer porque tienen varios dientes flojos que por dolor, porque le dicen, no, hombre, yo con esta muela no puedo, no hay que se me hace para todo lado. ¿Pero tiene solución o no, ya cuando llega a ese punto? Ok, puede ser generalizada o localizada, se puede presentar en cualquier edad, tiende a ser súper genética. Hay pacientes que tienen una higiene increíble, pero desarrollan sarro
así, y de inflamación en las encías de la nada, rapidísimo. Entonces, por eso también igual está. O sea, una buena salud control dental no necesariamente es... Previene. No solo porque... O sea, no solo se tiene porque se tenga una buena higiene. ¿Cómo esto otra vez? A lo que nos menciona usted ahorita, recientemente. Aún teniendo una buena salud, una buena higiene, puede que ocurran cosas. O sea, el tener una buena higiene no nos garantiza que tengamos una buena salud dental. Por eso es que hay que visitar siempre al odontólogo. ¿Por qué? Porque un paciente con periodontitis es un paciente que va a estar en tratamiento siempre. Esto no se cura. Y es lo que a veces cuesta mucho que el paciente periodontal entienda. ¿Por qué? Porque muchos, la verdad, este factor genético es muy bajo. El gran porcentaje de los pacientes periodontales es por descuido. Son pacientes de que no tienen las técnicas o los cuidados o el interés por tener la buena higiene, y entonces a uno como odontólogo le cuesta mucho inculcarle y meterle esas ideas al paciente que de verdad tiene que cuidarse y que es algo que tiene que estar en control el resto de su vida. ¿Por qué? Porque entonces nosotros en estos casos empezamos y entonces hay que eliminar todo el sarro. Si es ya muy avanzado, entonces hay que dividir por cuadrantes y hay que hacer varias citas, porque si hay que, por ejemplo, se hace este cuadrante, entonces hay que anestesiar este cuadrante para meternos hasta donde esté ese sarro y limpiar todo. Y luego otra cita, otro, y ahí va. Casos también muy avanzados, hay que hacer lo que se llama cirugías de campo abierto. Entonces hay que levantar la encía y limpiar, porque a veces uno con los instrumentos, el sarro está tan apical, o sea, tan abajo, tan en la punta de la raíz, que no le va a llegar uno. Entonces hay que levantar esta encía, limpiar, volver a cerrar, suturar. Y sí existen muchos estudios de pacientes, eso sí, pacientes responsables que cambiaron su vida y sus hábitos por completo, donde pacientes que empezaron con una movilidad grado 2 y la pieza ya ahora tiene no el mismo soporte original, ni porque el hueso se va bajando. El hueso, el sarro irse y toda la enfermedad periodontal, el hueso se va bajando de la altura del diente. Entonces se puede recuperar. No lo voy a recuperar hasta lo que se llama la unión amelocemento, que es la unión, digamos, donde se une corona y raíz, para que me entiendan así, pero se recupera ese soporte. Entonces, pero eso sí se ocupa mucho compromiso por parte del paciente. Eso es lo que uno dice, usted puede venir, yo le hago toda la limpieza, todo lo que tenemos que hacer, pero eso es un trabajo en equipo. Uno ocupa que el paciente en la casa se ponga las pilas y nos colabore, porque nada sirve que yo venga y le haga una muy buena limpieza y en 3-6 meses viene el paciente otra vez igual. Vamos a saludar a Tony Benavides Esquivel, creo que es de Zarcero, que nos escribe siempre. Sí. A Don Miller Piedra Murillo, Max Madrigal, también está a Vanessa González Cruz, que nos está observando. A doña Yerlin Álvarez, creo que es la esposa de Alfaro. De don Ronald Alfaro, correcto. A don Gilbert Cedeño, que dice saludos para todos. A Juan Carlos Corrales Arce, papá de la doctora que nos está observando allá en Florencia. Oed Cisneros, a Damaris Porra Sánchez, Damaris nos observa desde Naranjito de Quepos. A la sobrina de Obed Cisneros, a Dana. Me imagino es Dana Vindas. Y pone 23, no sé si será que está de cumpleaños Dana Vindas, que Obed Cisneros, el tío, la quiere saludar. A doña Mireya Samuel Alvarado, a Ricardo Rodríguez Delgado, Elvis Ramírez Mora y don Félix Saborío Soto, que dice saludos y gracias por el programa. Gracias a ustedes también que nos observan los días de programa. Para Eric Arrieta, allá en Buenavista, de Ciudad Quesada. Y don Jiménez Vega, que es el que nos acompañó en el programa de adiestramiento canino, el dueño de Adiestramiento Canino San Carlos. Ajá. Yo voy a hacer la pregunta de Dayana Sandoval. Ajá. Dice, soy estudiante del Colegio Florencia, tengo 14 años. No sé si mi pregunta va relacionada al tema que van a tratar.
pero es una duda que he tenido siempre. Le tengo pánico a los dentistas, como yo sé que todos le tenemos. Pero yo quisiera saber si una odontóloga o un odontólogo, cómo se trata su salud dental. Porque me imagino, obviamente no puede hacerlo solo. Y otra cosa, le tiene tanto miedo también a los dentistas como le tenemos nosotros a ellos. Bueno, en el caso de nosotros, obviamente uno es como más intenso, tal vez, creo que es la palabra, en esas cosas, entonces uno sí pasa demasiado, que no le puede faltar que el hilo y que el enjuague y que cambia el cepillo cada vez que puede y prueba todas las pastas que le llevan las casas comerciales, porque también hasta para eso, porque siempre obviamente el paciente le dice, no, pero ¿cuál cepillo? Hay que recomendarle también, no todos los cepillos, no el que uso yo le puede servir a Elisa o puede servir, ¿verdad? Uno sí es como más necio en lo que es el higiene y pasa súper preocupado y todo eso. ¿Quién nos atiende? Entre nosotros mismos. No voy a mentir, yo me he atendido sola, porque por lo mismo que uno es así como de intenso, a veces uno dice, ay no, que vea cómo ando, necesito una limpieza, entonces la verdad yo sí me he hecho la limpieza dental sola. Por lo general creo que las últimas me las he hecho sola, solo la última que me la hice hace como la semana pasada me la hizo la otra doctora con la que trabajo, pero sí uno así, y si fuera otra cosa, obviamente uno busca el odontólogo de su preferencia o como sea, ¿verdad? Se tiene miedo, entonces, dice que se atienden entre sí, se tienen miedo entre sí. Y miedo entre sí, bueno, por lo menos no es mi caso. Creo que en medicina también a veces pasa que he visto médicos que no les gustan que los inyecten. En mi caso, la verdad, no soy para eso, no me molesta para nada que me pongan anestesia. Me han sacado las cordales, premolares por la ortodoncia, nunca he tenido ningún problema con eso, más bien, no sé, no me molesta para nada. Yo no tengo en lo personal problema para ir al dentista. El miedo en el caso de ella, sería bueno conversarlo con ella. ¿Por qué? Porque ¿por qué viene este miedo? Tal vez algún trauma que sufrió de niña o simplemente algún miedo que le metieron, porque pasa mucho que el chiquito llega y un clásico. Sí. Ya de comer confites porque si no lo lleva al dentista que le ponga una inyección. Cierto. Vaya, lávese los dientes, no se acueste sin lavarse los dientes o la lleva del dentista a que le ponga una inyección. Eso es así de siempre. Entonces el chiquito entra y así ojos y viéndolo a ver a uno, no me va a inyectar, ¿verdad? De una vez. Y uno a veces viene por revisarlo o una limpieza o así, ¿verdad? Entonces mucho es a veces que uno le pide mucha ayuda también a los papás. En el caso del trauma de ella, como le digo, no sé si fue algo. Doctora, pero eso ocurre también en la gente adulta. Sí, la mayoría de gente adulta también le tenemos miedo. No solo en niños, yo he visto adultos que se sientan en la silla y gente así con esos cuerpotes que se sientan en la silla en un temblor. Como le digo, puede ser algún trauma en niños o simplemente el ruido de la pieza de mano que mucha gente no lo soporta y es complicado. Hay pacientes que a mí hay una paciente en especial que llega con los audífonos siempre. Para no escuchar. Llega con audífonos y digamos, si me dice, hoy qué vamos a hacer, yo tal cosa, ¿puedo usar la pieza de mano? Sí, llega con audífonos. Técnica, ¿vos sabes? Porque el ruidito, sí, mucha gente no lo soporta. Y aunque a veces usted está haciendo una calza que el paciente no le molesta nada, solo el ruido, y sea como sea, es mucha la cercanía, o sea, todo lo que usted haga aquí, el paciente lo va a escuchar muchísimo. Entonces, yo soy una que me considero muy chineadora con los pacientes, entonces sí trato de cuando me dicen, no, yo les tengo horror, entonces yo sí les doy como mucha pelota y tranquilo, y no a cada rato les pregunto que cómo se sienten, porque hay veces que algún sí, porque yo he visto y hay gente adulta de que les tenemos miedo. Sí, pero eso le voy a decir qué es lo que pasa. Nosotros tenemos un trauma. Recuerde que nosotros, los de nuestra edad o más para arriba, los dentistas llegaban a la escuela y eso era terrible. Eso era como
Llegaban, fila de chiquitos, anestesia, Gritos. no daban tiempo a que actuara la anestesia, de una vez vamos a calzarlo, y eran gritos y llanto, y fue traumático. Es traumático para cualquiera. Imagínese Entonces, usted en fila y escuchando No, allá al otro pegando gritos. Pero hay gente que tal vez, no sé, es algo como muy normal en la gente. Yo me considero bastante cobarde para los dentistas. Yo, para todo. Y no, Para nosotros también. tuve una vez una situación con una muela y me recomendaron a la doctora Gretel Arroyo y fue como una bendición, porque Ajá. sí, y llegué y había un señor todavía mayor que mí. Ujú, Y un qué señor, usted asustado. no se imagina, este carajo, vea, y yo me sentí valientísimo. Cuando escuché a ese señor como salió y todo, ya, yo soy muy valiente. Usted- Y era un señor que uno no puede decir, bueno, jamás en la vida nadie se va a imaginar que le tenga miedo a un dentista. No, hay gente que usted la ve salir con la espalda bañada en sudor del nivel de estrés en el que estaban, porque ya fueron, porque se estaban muriendo el dolor y definitivamente no les quedó otra. Hay gente que ha llegado al colmo de con tal de no ir al dentista, de ahí se sacan la muela así con lo En que la primero casa. que se encuentren, ¿verdad? Esos son valientes. Pasa de todo. Yo sí creo, a nosotros sí confieso que nos duele mucho que uno llega y es como, di lo primero. Uy, doctora, yo les tengo demasiado miedo a los dentistas. Y uno es como, y sí, somos la profesión menos querida, ¿verdad? Por el público. Pero bueno, uno como que se ha acostumbrado a escuchar eso, ¿verdad? Sí creo que el miedo viene mucho de algún trauma, chiquitos que los agarraron a la fuerza y los prensaron o alguna mala experiencia también. Y mucho es también a veces este miedo de que les meten algún familiar o como sea, porque le hacen como una amenaza, digamos. O sea, mejor no le digan. Un día había un chiste que decía, si no se lava los dientes, el dentista le pone una inyección. Y entonces el dentista le decía al chiquito, y si usted se porta bien, su papá le compra un PlayStation. Entonces uno dice, sí, es cierto, o sea, no todas las citas al dentista significan una inyección. Y como yo les digo al paciente, la inyección es solo la punzada, ya después de eso usted se le durmió, no va a sentir nada más. Es mejor hacer eso anestesiado que sin anestesia, créame. Entonces, y mucho, vea su experiencia, el trato también, obviamente, que usted reciba. Y como dice Lisa, eso ha cambiado muchísimo. Ahora los odontólogos son más chineadores que los odontopediatras en el caso de los chiquitos. La gente... Hay mucho odontólogo, gracias a Dios, que saca el rato con cada paciente y que si tiene que durar 1 hora y de esa hora 45 minutos fue conversando con el paciente, no importa. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, a veces en las mujeres por lo menos el estilista y el odontólogo, yo creo que el ginecólogo es como uno y de confianza. Y la costurera. También. Y se termina haciendo esa confianza. Hay pacientes que le llegan a uno a la consulta más por una cita, a veces como de psicología, que porque les esté molestando algo. A veces es como, es que siento este ganchito de la prótesis flojo. Y usted llega y no duró nada, tocando el ganchito. Pero la señora habló media hora, 1 hora, y conversó, hizo terapia y ya se fue para la casa. Sí. Es encontrar a alguien... Sí, que pero usted tenga esa sí, confianza también, y pero ese cariño. Subirse a la silla odontológica da cosa. Y ahora a la oftalmológica también, porque es da cosa. Es terrible. Bueno, Dice Elvis Ramírez, yo Ajá. nunca la puedo localizar para ir por primera vez en 30 años. Excelente programa, los felicito, dice Don Beto Segura. Y dice Elvis Ramírez Mora, muy buen programa, me ha sacado de muchas dudas. La otra pregunta, bueno, esta no nos dice el nombre, dice, mi papá tiene 90 años, por supuesto por su edad no tiene la gran mayoría de sus dientitos. Yo quisiera saber qué tanto valdrá la pena pagarle a hacer lo que nosotros llamamos planchas, cuáles son los riesgos y beneficios de esto. Resumida la pregunta porque es amplia. Ok, en estos casos siempre, bueno, es muy importante saber que con el paso del tiempo el hueso se va endureciendo, pero también con el paso ya cuando nos vamos haciendo viejitos,
el hueso se va reabsorbiendo y se va perdiendo. Siempre se pierde mucho más rápido, a una velocidad más acelerada, el hueso de la mandíbula que el hueso de la maxila. Entonces, ¿qué tiene mucho que ver en el caso, por ejemplo, de este señor? La edad es una edad avanzada, donde sí vamos a encontrar bastante pérdida de hueso y además de la pérdida de dientes. ¿Por qué? Como decíamos antes, la función de ese hueso es sostener al diente. Si ya no está el diente, el hueso siente que no está haciendo función, entonces también se pierde más rápido. Entonces, si él perdió los dientes muy joven, es posible que todavía tenga menos hueso. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Bueno, igual habría que valorarlo para ver cuánto hueso tiene ese paciente y si es funcional la prótesis. En esas edades, yo siempre, y uno trata siempre de ser muy honesto, la verdad, la de abajo es mentir decir que se va a agarrar, porque son zonas, las mandíbulas en estos pacientes son prácticamente lisas, y entonces usted viene con una prótesis así y, o sea, cuesta muchísimo que este paciente se agarre. A veces la de arriba sí se agarra bien, la de abajo tiene su juego, y entonces ahí entre más o menos el paciente por lo menos logra comer, que es lo principal, darle calidad de vida al paciente, ¿verdad? Y porque el paciente obviamente, imagínense, ya no, sin dientes no puede comer bien. La otra opción son los implantes dentales, una prótesis sobreimplantada, o sea, apoyada sobre implantes dentales, pero también igual hay que valorar al paciente, porque a veces el paciente ha perdido tanto hueso que no califica para colocarse el implante, porque el implante va atornillado en el hueso. Siempre igual hay que valorar al paciente, pero porque depende mucho de cada caso y lo principal, la cantidad de hueso que tenga todavía. Dice Gina Marcela Vargas, saludos mis estimados amigos y un saludo a la doctora también. Para Andrés Charlie Mirón, un gran abrazo. Dice la otra pregunta que entró en las horas de la tarde. Dice, mi nombre es Johnny Leitón, quisiera dejar una consulta para el momento del programa, que por supuesto lo estaré observando. Yo soy una persona de mucha encía. Apenas es que medio puedo sonreír porque lo primero que hago al abrir la boca es que se me ve más la encía que incluso los mismos dientes. ¿Eso tendrá alguna corrección o definitivamente no? Es que quiero decirles que estas consultas que no es que están entrando en ese momento, sino que cuando nosotros hacemos la promoción del programa, nos pueden enviar las consultas anticipado al programa, por aquellos que ustedes no puedan verlo, pero sí quieran preguntar algo. Entonces, siempre en las promociones de los programas vamos a poner los números de teléfono de Andrés y el mío para que ustedes hagan sus consultas en caso de que quieran hacerlas con anterioridad. Ahora sí, la respuesta. Ok, era un muchacho, me parece. Sí, don Johnny Leitón dice. Ok, en el caso de él, esto, a lo que me va a entender, es lo que nosotros conocemos como sonrisa gingival. Es un paciente que sí sonríe y se le ve más encía que diente. Entonces, en estos casos se hace lo hace el periodoncista, el especialista en tejidos periodontales, en encías. Eso se hace una cirugía de recontorneo gingival. Lo que se puede hacer, muy posiblemente él se ve unos dientes súper chiquititos. Entonces, en estos casos, lo que viene el periodoncista es a cortar la encía, pero como el hueso me va a decir dónde va la encía. Entonces, si solo quitan la encía, el paciente después vuelve a crear encía y queda exactamente igual. Entonces, en estos casos hay que hacer una cirugía donde sí hay que levantar la encía, se baja el hueso. Es increíble el cambio que se ve porque ahí están los dientes, lo que pasa es que están cubiertos y el paciente se ve súper diferente. Entonces se baja este huesito, se corta la encía, se sutura y la encía empieza a sanar, porque gracias a Dios la encía es lo más noble que hay. Entonces sana también muy rápido, los tejidos en la cavidad oral sanan muy rápido, entonces el paciente ya se le ven los dientes más, sí, es una cirugía dolorosa, más grande. ¿Está anestesiado? ¿No le va a doler? Ah, bueno, sí. Después. Yo pienso mucho en el dolor. Pero sí, ya yo entendí. El dolor es solo la anestesia, después de ahí ya no siente nada. O sea, sí es posible una corrección. Sí es posible una corrección, sí, claro que sí es posible una corrección. ¿Hay más consultas, Andrés? Tengo una nada más, cuatro. Una más. Claro. Así, para después hablar del bruxismo y entrarle a lo que es el cáncer bucal antes de que se nos acabe el tiempo. Okay.
Bueno, ese sí no dice nada de nombre ni nada. Nada más dice que quisiera dejar consulta. Los puntos, quisiera dejar consulta abajo. Yo quisiera saber qué tan posible sería a la hora de perder una de mis muelas o varias muelas, volverlas a retomar, o sea, volverlas a tener. He perdido algunas muelas por puro miedo de ir donde el dentista, pero siento a veces que hay palabras que no puedo pronunciar bien y es debido a la falta de algunas piezas. Okay. ¿Ocurre eso? Sí, por supuesto, porque los dientes nos dan estética, fonética, la F, sin los dientes del frente usted no la dice. Ajá. O la S, o la L. Uy. Entonces, por ejemplo, cuando uno le hace prótesis totales o planchas completas a un paciente, uno hace una prueba antes de ya mandarla a procesar, a cocinar, para entregarla, que se llama prueba de estética y fonética. Entonces los pacientes se mueren de risa porque usted le dice cuente de 60 a 70 y entonces él tiene que decir 60, 61, 62. ¿Por qué? Por la fonética. Entonces hay palabras que si nos faltan dientes no se puede hablar bien. Reposición dental en caso de pérdida de piezas. ¿Qué opciones hay? O hay opciones removibles, que son las planchas, las prótesis removibles. Entonces, existe lo que son prótesis totales, un paciente que no tiene ningún diente, o prótesis parciales, un paciente que todavía le quedan algunas piezas y se reponen con una planchita de quitar y poner las piecitas que le faltan. Obviamente hay pacientes que dicen, no, yo no quiero nada de quitar y poner, yo no quiero estarme quitando la plancha con esta edad, ¿cómo se le ocurre? Yo quiero algo fijo. Entonces, ¿qué sigue de ahí para arriba? Ahí siguen coronas y puentes. Entonces, es un paciente que, por ejemplo, tiene una pieza, falta una o dos piecitas y esta sí está, entonces se puede hacer un puente que repone todas estas. O están los dientes del frente, no sé, los perdió o caries o están muy dañados, se puede hacer un puente anterior, de canino a canino, o digamos, de la pieza a la pieza que sea. Obviamente aquí van un montón de cosas que también uno tiene que evaluar ya como odontólogo, que el espacio que quedó. ¿Por qué? Porque otra cosa, lo que siempre uno es muy necio, es que no es solo que se arranquen la muela o el diente o que se la quiten o que ya no la soportaban y venga y sáquemela ya. No, de una vez piense cómo la va a reponer. Porque el hueso se pierde, la encía se pierde y el espacio donde estaba esa muela o ese diente se pierde. ¿Se puede reponer? Siempre se puede reponer. Las opciones son la removible, un puente. Después de cuántos años de haber perdido una muela, por ejemplo, como el caso de esta señora, ¿se podría reponer una muela? ¿O ya no se podría después de cierto tiempo? No, es que depende mucho del caso, porque es a lo que iba. Yo siempre les digo, si usted va en el bus todo apretado y el que está a la par suya se quitó, uno de una vez agarra campo. Los dientes, si usted pierde una muela, se van a mover, siempre se mueven. Yo perdí esta, entonces estos de aquí se van a mover para acá, y lo peor es que no se mueven rectos, ¿verdad? Se mueven inclinados. Entonces este espacio empieza como que se acuesta. Y no solo eso, si yo tengo las muelas, estas caen así y yo pierdo esta se va a empezar a salir. Y se va a empezar a salir hasta que encuentre algo que la detenga. Entonces usted a veces les ve media raíz, porque ella sigue saliendo. Igual a de abajo hacia arriba. Ellos necesitan ese antagonista y necesitan los agonistas. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tal vez hace muchísimo tiempo que la perdió, entonces no está el campo como para poner una muela. Pero podemos jugar y poner una muela chiquitita o una premolar, que son las que están después de los caninos. Uno juega a veces con eso. Hay casos que sí, la inclinación a veces es tanta que uno le dice, aquí hay casi que hacerle, esta está tan inclinada que tenemos que hacerle tratamiento de nervio para con el puente venir, que el puente venga recto y enderezar y darle ya esto, ya la forma, digamos, como original, por así decirlo. En este caso no hay, ni con las removibles, no estamos reponiendo nada en hueso ni de raíz. Lo que sigue para arriba, y obviamente así como lo vengo diciendo, como aumenta en estética,
porque no es más bonito andar una plancha que andar un puente fijo, aumenta también en precio, son los implantes dentales, que eso es el top para reponer dientes ahorita. Son como ver tornillos de titanio, que eso el paciente perdió un diente y se repone, eso va atornillado en el hueso. ¿Qué hace esto? Que también entonces el hueso siente que hace una función. El hueso está haciendo una función porque tiene que sostener ese implante, entonces ese hueso ahí no se va a perder, porque ahí está sosteniendo el implante. Es lo más ideal, es lo más bonito, no es lo más barato. Eso es lo difícil nada más, y que obviamente el precio no es tan barato como una prótesis removible o como un puente. Ahora existe una técnica también en puentes, porque esa es otra cosa, cuando se hace el puente fijo que se va pegado, tenemos que desgastar los dos pilares, eso es así como un puente de carretera, ¿verdad? Si hay que desgastarlos, entonces a veces eso es lo que el paciente dice, y tengo estos dos buenos y tengo que desgastarlos para reponer este. Ahora hay una técnica más conservadora que se llama lo que es el first fit, que es así, son 2 citas, el paciente viene, se toma la impresión y cuando el paciente viene ya el puente, pero lo que se hacen es que a las de estos lados se le hace un desgaste aquí mínimo, que son los apoyos que va a llevar la corona que voy a reponer aquí. Y de una vez se pega, se cementa, va pegada, no se la puede quitar el paciente y listo, es mucho más conservadora. Obviamente en todas las opciones hay pacientes que califican para unos y no califican para otros. Como las carreteras, dice la doctora. Con la arquitectura bucal. Para esto una ingeniería odontológica. Sí. Dice don William Jara, excelente programa. Y doña Cintia Sirman Rodríguez, hola doctora, excelente su forma de explicar. Mis saludos cariñosos. Esa es la colega con la que trabajo. Saludos Ahora a la doctora. Ahora al final vamos a dar la dirección y el número de teléfono para que contacten a Ana Laura en la clínica. Hablemos del bruxismo, que es el que más me interesa a mí, porque yo soy una chilladientes de noche. Ok. El bruxismo es otra enfermedad, otra patología bucal. 2 tipos principalmente, para decirlo así, más fácil, los apretadores y los rechinadores. Si es uno, por lo general, casi siempre, no es el otro. Los dos son el bruxismo. Los 2 son bruxismo. El apretador, yo soy digamos, uno está estresado y usted lo hace no solo cuando duerme, a cualquier hora del día. Entonces uno está tenso, entonces el paciente lo que hace es que muerde, donde él siente que muerde estable y ahí empieza a apretar y a tensar todos estos músculos. Entonces es el paciente que se despierta todo arratonado, por así decirlo, que no aguanta aquí, que el dolor de cabeza no lo soporta y todo es como en esta zona, ¿verdad? El paciente que rechina los dientes, a veces pasa mucho que llega uno y le pregunta y le dice, bueno, preguntémosle a su pareja si lo ha escuchado, ¿verdad? Y él le dice, toda la noche suenan esos dientes, ¿verdad? Porque entonces el paciente, por lo general es un movimiento así y pasa toda la noche en esto. ¿Qué es el principal problema de el desgaste dental? ¿Por qué? Porque imagínese usted, los músculos de la boca tienen muchísima fuerza y usted imagínese todo el rato que esté durmiendo en la noche haciendo esto, los dientes se van desgastando a puntos de que usted llega a ver dientes así, apenas un pedacitito ya porque el paciente es demasiado el desgaste que se hace. ¿Qué se puede hacer? Entonces, doctora, antes de que continúe, en esos, los que muerden, por ejemplo, o los que rechinan, ¿rechinan? ¿Cómo se llama? Rechina, sí, rechinar. Emiten algún sonido, obviamente. El que rechina, sí, por lo general a veces donde los dientes chocan en la noche, suena a veces. No, durante el día, digamos, despiertos. El que rechina no es tan común que lo haga en el día, porque ellos a veces se tienden a percatar más fácil. El que aprieta a veces sí, porque como nada más empieza a morder, es como que usted tense cualquier músculo. Sí, ellos empiezan. Y ahí sí no emite sonido. Ese no emite ningún sonido. Entonces lo que hacen es, aquí tenemos los músculos, los maceteros, y entonces esa gente los tensa, que por ejemplo es gente que usted le ve estas zonas como muy prominentes. De hecho ahora
Hace poco en un congreso estábamos viendo, digamos, gente que están inyectando a estos pacientes en varias zonas ácido hialurónico para relajar estos músculos. Es parte de los tratamientos, para relajar esta musculatura, porque es una tensión. Es una forma de nosotros de sacar, del cuerpo hace como de sacar el estrés. De ahí vamos, o sea, usted está estresado en la boca, de aquí va que después ya le duele el cuello, no aguanta los hombros, la espalda, y ahí va porque es esa tensión que tanto acumulamos, de ahí el cuerpo va a ver cómo hace para sacarla, ¿verdad? Y por eso no es que de pronto pensé que, bueno, el que rechina, ¿verdad? Que emite algún sonido, si esa persona notará o escuchará que él está emitiendo un sonido, porque, o si no, porque a veces imagínate que lo oiga el entorno y que me escuche todo el mundo rechinando y yo no me doy cuenta. Es curioso porque muchos de los pacientes, ellos no se escuchan. Es como ratas en el techo. Ajá. La gran cantidad de los pacientes es la pareja la que se queja, que le dice, pero anoche usted se tenía un escándalo. Sí. Y entonces casi siempre más bien es la pareja la que se da cuenta, porque ellos están tan dormidos y esta es la forma del cuerpo de ir. De sí, no, y nadie se va a imaginar tampoco que por una situación de esas es como el que le vaya a doler la espalda, le vaya a doler... Es increíble toda esta conexión que tiene la boca con todo el resto del cuerpo. Somos un organismo. Entonces, ahora los ortodoncistas también se están especializando en lo que es ortoquinética, que ya lo habíamos mencionado, que uno no se imagina a veces que una inestabilidad en la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula, esto es como una bisagra, que es igual como la articulación de la rodilla, tiene igual líquido sinovial y de todo, eso hace aquí así, y a veces una mala posición del cóndilo, que es digamos la bolita, que esté mal colocada, eso genera un montón de cosas en el paciente. Puede generar hasta problemas en la postura, en las vértebras, entonces hasta ronquidos o apnea de sueño, todo eso. No, y los oídos por la cercanía, me imagino que también puede ser. Entonces, esta ortoquinética busca también dar esa estabilidad al paciente. Usted debería tratarse eso suyo, porque puede que el dolor de espalda de Diego sea la rechinada suya. No la dejo dormir. Bueno, hablemos ahora de lo más importante, nada más para explicar lo del tratamiento de bruxismo. Bueno, sí. Muy importante es porque nosotros, es un hábito como el paciente que estresado se come las uñas, o el chiquito que chupa dedo, o personas que se muerden el labio, no se dan cuenta. Es un hábito, y como le digo, que cuando estamos estresados el cuerpo trata de sacar estrés de esa manera, por eso es tan importante el manejo del estrés, ¿verdad? Entonces, los músculos tienen memoria. Entonces, si mis músculos que aprieto o que rechino los dientes se acostumbraron a este movimiento o a apretar, entonces el tratamiento lo que se busca es desprogramar ese paciente. Y se dice así. Entonces se manda una férula para dormir. Entonces el paciente la usa para dormir y entonces donde el paciente llega y muerde, intenta hacer el hábito, los músculos no van a encontrar esa memoria, van a decir como, no, aquí no es, y entonces libera. Eso le iba a preguntar, doctora Corrales, porque uno cree que el odontólogo es para practicar cirugías, calzas y todas esas cosas. El bruxismo, uno se imagina, bueno, no es en realidad que el odontólogo tiene que trabajar en ese espacio de la boca, pero sí hay quienes van a tratarse sobre el bruxismo de un odontólogo. Sí, claro, y ahora el porcentaje de pacientes con bruxismo, miras cómo lo hemos sentido que ha aumentado, porque montones de pacientes llegan que por una calza u otra y usted ve el desgaste súper claro. Y después siempre que o a veces uno les ve algo, y usted cuando se despierta no siente como aquí o esto o lo otro, uy, sí, vieras, como no aguanto el dolor, hay días que se me traba la mandíbula y demás. Entonces el problema de el estrés se ha vuelto algo demasiado exagerado, ¿verdad? Y fuerte. Entonces el porcentaje de pacientes actualmente con bruxismo es muy alto también, y sí se puede tratar, ¿verdad? Obviamente también ojalá que el paciente busque
no sé, hacer ejercicio, formas de también sacar un poco ese estrés y además desprogramar ese hábito que tenemos para liberarlo. Es incómoda, la férula al principio es incómoda porque obviamente en la boca algo así lo sentimos grandísimo, ¿verdad? Porque la lengua y toda la sensibilidad en la boca es enorme. Es incómoda al principio porque es algo grande en la boca, pero por experiencia, lo digo, ya eso después es casi como una chupeta, porque el paciente siente tal alivio que entonces de una vez ya se va a dormir y listo. Y sienten la diferencia también en el descanso, porque ya no se despiertan con esos dolores aquí, amanecen cansados, amanecen ya cansados. Bueno, el Cáncer. Vamos a ver cuánto nos queda. Sí, bueno, ya llegamos al límite de la hora, pero vamos a hablar sobre cáncer bucal, que es la enfermedad que ocupa el primer lugar en este momento. Sí, que por lo menos nosotros andamos todos insistentes, ¿verdad? Para que sí. ¿Tiene que ver con una mala higiene o con qué tiene que ver el cáncer bucal? Cáncer bucal se puede ver a factores genéticos, se puede ver a mala higiene del paciente, se puede ver a fumado. Un 85% de los pacientes con cáncer oral son pacientes fumadores. Se puede ver a enfermedades de transmisión sexual y eso es algo en lo que hemos también insistido muchísimo, más que todo en población adolescente, joven. ¿Por qué? Porque uno les dice a los pacientes, por ejemplo, un paciente, vamos a poner como todo el panorama, un paciente con periodontitis, mantiene tal vez sexo oral con un paciente que tiene papiloma, este paciente va a adquirir el papiloma en cavidad oral y va a desarrollar un cáncer oral muy agresivo. Y como les mencionaba antes, que la boca, una de esas características tan buenas es que la multiplicación celular en la boca es así. A usted se le hace una afta, una vejiga, en 3 días está bien. 5 días si duró mucho, digamos, cicatrizando. Entonces, esa multiplicación celular, a como es buena para sanar y cicatrizar, imagínense multiplicando una célula cancerígena. También es así. Entonces, insistan muchísimo al odontólogo que no les revise solo los dientes, que les revise los cachetes por dentro, los carrillos se llaman, labios, que si ustedes se ven una mancha nueva, se sienten una pelotita nueva, una lesión que dura más de lo debido sanando, que duró más de una semana, o que se me hizo hoy, me sanó en 15 días, en 22 días me volvió a salir y me duró otros, y me sale siempre en la misma zona. Cualquier cosa en lengua es súper común, el paladar también, o sea, que les revisen realmente todo, nódulos, todos los nódulos también, eso hay que revisarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque primero que hay pacientes que llegan y se vieron una pelotita en la lengua y ahí se fue dejando y cuando se dieron cuenta no es una pelotita, y cuando ya llegan, por lo general se ven en el Hospital México, estos pacientes, ya son lesiones muy agresivas, muy avanzadas, donde hay que remover parte de la lengua o a veces hasta en su totalidad, pacientes que han perdido piso de boca, que es súper común, y de todo, ¿verdad? También se va a lo que es tráquea y demás, obviamente va a afectar mucho. Y lo que sea que se vean, de verdad que se lo revisen. Los pacientes fumadores, como le digo, el 85% de pacientes con cáncer oral son pacientes que fuman. Y es muy difícil, a veces uno es un necio y todo el asunto y si hasta a veces hasta les cae mal cuando les dice que tienen que suspender el café para un blanqueamiento, uno entiende, sí, es difícil, pero el problema son todas las repercusiones que esto puede traer. Igual que ¿verdad? todos los cánceres, no hay dolor, es algo simplemente que se ve. Puede ser dolor, en este caso que es una vejiga o así. Pero cuando son a veces estas lesiones, es que puede ser de varios tipos, puede ser que se vea en los tejidos, que se vea esta pelotita o lo que sea, o puede ser algo óseo. Entonces también por eso es bueno estas
la prevención de acudir al odontólogo cada 6 meses y por lo menos hacerse un control radiográfico, ojalá una vez al año, una radiografía panorámica, una vez al año. ¿Por qué? Porque a veces a usted llegaron y qué sé yo, llegó hoy y le dolía esta muela y tomamos radiografía en esta muela, pero había un tumor óseo aquí y ya llevaba la mitad de la mandíbula y nunca lo vimos. Entonces en una panorámica uno puede ver eso. Uno a veces aquí lesiones en mandíbula son montones y son montones de que usted ve lesiones de este tamaño. Yo le estoy hablando que ya el paciente ahí hasta pierde las piezas porque ya totalmente el tumor las abarcó, ¿verdad? Y se encapsula y hay que eliminar o eliminar partes de la mandíbula. No lleva a la muerte, pero sí lleva, digamos, en el caso de que se detecte a tiempo, lleva pérdida de partes. Por esto es tan importante la detección temprana, porque es un cáncer muy agresivo. Entonces, si la detección no es temprana, sí hay muy alto porcentaje de muerte. Es un cáncer de... Pero por eso me imagino que abarca tal vez otras cosas, me imagino que se pierde la voz y se pierde un montón de cosas. Mucho a veces paladar, a veces zonas, sí hay zonas que sí son como laringe, que más atrás sí, pero la detección es muy importante por eso. Es que, como le digo, esta multiplicación celular es tan acelerada que lo hace muy agresivo. Entonces sí es muy importante el control. Y es muy importante el control, es esto que le digo, que no es solo que le revisen los dientes, es que sea una revisión cabeza y cuello. Ahora, hasta ahorita es que se viene dando más esto de que los odontólogos revisen más. Entonces muchos pacientes uno sí tiene que decirles, no, mira, te voy a revisar nódulos. Y el paciente, ¿cómo? Pero yo venía que me viera la boca, o sea, ¿usted qué le pasa? Porque entonces usted tiene que palpar acá, atrás. ¿Por qué? Porque una inflamación en un nódulo a mí me puede ser indicio de que algo está pasando. ¿Por qué? Porque son nódulos linfáticos, es la respuesta del cuerpo de alerta de que hay algo, ¿verdad? De que algo no está bien. De que hay algo que no va bien. Doctor, antes de irnos, vamos a leer a Elvis Ramírez Mora que dice: yo tengo un problema que cuando me enojo aprieto muy fuerte los dientes y los tengo reventados, los del frente. ¿Hay algún tipo de cómo repararlos? ¿Alguna manera de cómo repararlos? Habría que ver, por lo general esos se ven como fisuritas. En los pacientes habría que ver qué tanto es el reventado, y el problema de él es que esas fisuritas a veces pueden ir profundizando y ya generar una fractura dental, ¿verdad? Entonces sí habría que valorar. Bueno, y después de reparar los dos dientes, el bismarimba, o decimos marimba de cariño, lo que tiene que hacer es no enojarse porque lo vuelve a reventar, ¿no? Por supuesto, aunque se restauren y se los repare, si quebró el diente va a quebrar cualquier otra cosa que se ponga, ¿verdad? Bueno, vimos las principales enfermedades dentales así de una manera muy rápida. Lo más importante, la buena higiene dental, la prevención, visitando al dentista, mínimo cada 6 meses, 2 veces al año. Ajá, y una panorámica radiográfica una vez al año en caso de... Panorámica radiográfica, ya aprendió los nervios dentales, yo. Ya lo aprendió. La lengua suelta después de que aprendió a decir jiji. No, y ser uno que si usted vio que tal vez no le revisaron mucho los demás tejidos, decir, doctor, ¿por qué no me pega una revisadilla ahí y tal? Ser también nosotros muy necios también en eso, porque es parte de los cuidados igual, sí, ¿verdad? Y la importancia de la boca, como hablábamos. Y tener ese control, exacto, que a veces se mordió y se le hizo una pelotita, pero tiene, y uno, ¿cuánto tiene usted de tenerlos? Fue una vez que me mordí hace como 5 años. Y eso no necesariamente es cáncer, a veces eso simplemente, eso es un trauma, porque el paciente se mordió y se generó el trauma, pero ¿qué pasó con esa bolita que se volvió un juguete para el paciente? Entonces, nunca iba a sanar porque el paciente se acostumbró a estar jalando la bolita. Entonces, ahí hay que remover ese tejido. Bueno. Doctora, ¿dónde la pueden encontrar? ¿A qué número la pueden localizar? Ok, yo me encuentro, trabajo en Florencia, al frente de la gasolinera de Florencia. El teléfono de la clínica es el 2475-8505.
Y mi celular es el 8308-6274. Ahí estamos para servirles con muchísimo gusto y cualquier otra consulta, ¿verdad? La información de los números y la dirección de la clínica va a quedar aquí en los comentarios. Elvis Mora Ramírez quiere cita que va mañana para que lo regrese. Ok, ¿ve? Okay. Elvis Ramírez Mora es. De al revés. Bueno, ¿alguna otra consulta, Mañana. Andrés? ¿Qué tenemos mañana? Mañana nos acompaña en esta noche el psicólogo Randall. Sigo sin aprenderme el apellido, qué vergüenza. El que se encarga de hombres valiosos en la Oficina de Desarrollo Social. Vamos a hablar sobre la violencia hacia los hombres, que siempre hablamos de la violencia hacia las mujeres, pero los hombres también agredidos. Exactamente, les hacemos daño a las mujeres. Dice Cintia Siman Rodríguez, me da mucho gusto tener esta profesional en nuestra clínica, alta calidad y felicitaciones por el programa. Bueno, la doctora Siman entonces también. Muchas gracias Siman. a la doctora. Vamos a seguir, porque la verdad es que son temas que debemos profundizar y muy interesantes para la gente. Vamos a seguir trayendo, por lo general, ya sea Ana Laura, tal vez vamos a invitar también a la doctora Sirman, que nos acompañen, porque siempre hay temas sobre salud dental. Sí, siempre hay algo que se le queda a uno. Y es muy importante. En una promo que se grabó para el programa Entre Nosotros cuando era en Canal 14, la promo se buscó varias gente que hablara, que dijeran lo que quisieran decir, ¿verdad? Lo que querían lo ver. que querían ver. Y recuerdo que una muchacha del mercado municipal, hija de Marcos Quiroz, Isabel Quiroz Cruz se llama, dijo que a ella le gustaría ver más de temas sobre salud. Y es cierto, casi no, Es cierto, los casi programas no se toman toca temas de y las personas tienen muchas dudas, y a veces hasta por miedo Correcto. a acudir a aclarar esas dudas, no siempre se quedan con la duda. No, y igual, dejan que pase a más. o buscan en internet la respuesta y no es siempre la mejor opción. Vamos a comprometernos por traer más de esos temas. Nos encontramos entonces mañana con los varones agredidos. A las 8 de la noche. Bueno, no, con las soluciones para los agredidos. Las soluciones para las mujeres, tenemos que ver ese programa, porque sí, a veces el hecho de ser mujer, creemos que, como yo digo, yo soy mujer, no le estoy haciendo daño. Y recuerdo una frase de un señor muy importante que dice: los hombres tal vez agredimos con la fuerza, pero ustedes agreden con la palabra y es más doloroso todavía. Vea, Diego se hace. Yo voy a poner mucha atención mañana. Bueno, Así, muchísimas mañana. gracias. Muchísimas gracias. Mañana interviene preguntando y de todo. Feliz descanso para todos. Buenas noches.